Buenos días. Muy emocionado de estar acá, muy agradecido. Doy gracias a Dios por esta iglesia preciosa, saludable, que está viviendo esta etapa tan maravillosa. Agradezco a los pastores, pero sobre todo a Dios por darme el privilegio de estar acá sirviéndoles en esta mañana. Y bueno, pues, como decía ahorita el pastor Andrés, tengo el privilegio de servir al Señor alcanzando a los jóvenes a través del deporte. Así es que es un ambiente muy diferente al que sucede dentro de una iglesia, pero sin duda Dios ha usado esa herramienta para llevar el evangelio a las personas que no necesariamente están viviendo una relación con Jesús. Y en vista de eso, pues el Señor no pocas veces me ha abierto la oportunidad de poder compartir la palabra y este concepto de alcanzar a uno más, que es algo que está en el centro del corazón de Dios. Todos nosotros tenemos una historia de cómo llegamos hasta acá hoy, y desde luego una de cómo llegamos a los pies de Jesús. Estoy convencido que ninguna fue porque nacimos querubines santos con alitas y aureolas, sino una historia de redención, donde la gracia interrumpió en nuestra vida y fue imposible resistirnos, porque nosotros sabemos la tusa con la que nos rascamos. Podemos tener cara muy bonita, portarnos bien, pero por dentro sabemos que necesitamos un Salvador. Y recordando eso, yo quisiera decirles que a mí no hay nada más que me permita estar sirviendo a un Dios como Él, a una iglesia como esta y a personas como ustedes, que esa palabra, gracia. Es la única credencial que puede brindarle a alguien la oportunidad de hablar de un Dios como Él, siendo las personas que somos. Evidentemente en un proceso de perfeccionamiento, porque el que empezó la buena obra en nosotros, la irá llevando hasta el día de Jesucristo. Si me permiten, quisiera orar y entonces arrancar. Señor, gracias por esta mañana, por una iglesia que abre sus puertas para que personas como nosotros vengamos a escuchar un poco más de tu corazón. Sería hueco, Señor, todo el esfuerzo si tú no te haces presente. Si tú no eres el centro, Señor, de nuestra adoración, si tú no eres el centro de la predicación, si tú no eres el centro de nuestro servicio, nos iríamos igual o peor. Por eso, Señor, hoy te pedimos que tu Espíritu Santo inunde este lugar de tu presencia. Ese mismo Espíritu Santo que convence de pecado. No lo hace nadie más, solo el Espíritu Santo, que además brinda un consuelo, una ayuda, una guía, un soporte, Señor, que viene de ti. Te pedimos, Dios, que al abrir tu palabra, tu propia voz hable a cada corazón, a pesar de alguien como yo. Hoy te pedimos, Dios, que si había alguien en este lugar que se sentía muy distante de ti, hoy pueda saber cuánto lo amas y todo lo que has hecho por encontrarlo. Te pedimos, Señor, que hoy sea un día de salvación para alguien más y que haya fiesta en el cielo. Eso es lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, el título de esta enseñanza bíblica es Uno Más. Y el contexto en el que quisiéramos basarnos es el capítulo 15 de Lucas. Al saber que habían tantos jóvenes, pues decidí hacer algunos apoyos visuales para que estos muchachos puedan apreciarlos y recordarlos. Así es que espero que a ustedes les sirvan también como una herramienta de recordar estos conceptos. En Lucas 15 hay 3 parábolas. Y está primero la de la oveja perdida, después la de la moneda perdida, y luego titulada El hijo pródigo. Yo le hubiera puesto el hijo perdido, así quedan los 3 perdidos. Pero bueno, le pusieron el hijo pródigo. Y estas 3 cuentan diferentes historias de un mismo principio, que es la importancia que Dios le da a las personas que están lejos de Él. La iglesia es la novia de Jesucristo y es el mejor lugar a donde alguien podría estar. Y yo amo estar en la iglesia. Yo pasaría en la iglesia, de hecho he pasado muchos años metido de sol a sol, de lunes a domingo, y no se me quitan las ganas de estar ahí, de adorar, de ayudar, de servir, de ser servido, acompañado. Pero el único problema que tiene esto es que hay gente que no está en esa fiesta. Es que hay gente que no está dentro de esa iglesia. Gracias a Dios hoy está lleno esto,
Pero lo mejor que podría pasarle a una iglesia es que haya gente incluso afuera apretujándose por entrar, que no es necesariamente el único factor que importa, porque la motivación tiene que ser la correcta, y es poder escuchar el Evangelio y relacionarse con Jesucristo y ser transformados por Él. Dicho esto, nosotros somos puertas de dos piernas. Y hay gente que puede entrar a una relación con Jesucristo a partir de haber entrado a una relación con nosotros. Y es por eso que vamos a hablar de esto. En Lucas 15, queda claro que el confort no es parte del corazón de Dios. Porque dice que hay un pastor que tiene, ¿cuántas ovejas? 99. Pero que le falta una. O sea, a nivel de rendimiento laboral, podríamos decir que ese pastor es un 99% efectivo en su trabajo. ¿Qué más da un 1%? ¿A quién le importa un 1%? A él le importa un 1%. Digamos que hoy hay 100 personas acá, pero que nos falte una, que somos 99. La cosa es si nosotros tenemos la sensibilidad de reconocer quién falta aquí. ¿Quién está faltando acá? No solo alguien que fue parte de la congregación, tengo la sensibilidad para saber, no vino, me le pongo al corte. O hay alguien con quien en mis mejores sueños espero en el Señor que pueda entablar una relación con Él y deseo que se siente ahí a la par mía. Este es el corazón de Dios, este es el corazón de ese pastor. Teniendo 99 ovejas, ¿qué hizo con ellas? Las dejó a buen cuido. Y entonces se embarcó a buscar a esta perdida. Pero hay algo muy importante en el capítulo 15, en el versículo 1 y 2, que no podemos descartar. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Eso no es necesariamente personas de muy buena reputación, o que se pudieran asociar con alguien como Jesús, que a todas luces estaba enseñando la palabra de Dios y hablando del reino. Así es que la gran pregunta entre la comunidad era, ¿qué hombre de vosotros era que los fariseos preguntaban, ¿qué hace este con pecadores y los recibe y come con ellos? Esa era la pregunta que se hacían los fariseos y los escribas. Los fariseos eran los maestros de la ley. Eran el top del top. Oye, usted le dice fariseo a alguien y probablemente se sienta bien. No, ¿verdad? ¿Cómo se va a sentir? Como que usted lo quiere ofender, ¿verdad? Pero en aquel entonces ser fariseo era algo muy bien visto porque era una autoridad religiosa. Sin embargo, por sus conductas y sus actitudes, ese título empezó a ser transformado de algo prestigioso a algo que no lo es hoy en día, si le dijéramos así a alguien. Entonces, ojo lo que pasa acá. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Qué hacían los pecadores y los publicanos? Querían escuchar a Jesús. ¿Pero qué hacían los fariseos y los escribas? Murmurar. En vez de escuchar a Jesús, estaban murmurando de Jesús. Usted quiere hacerse y yo un test fariseico. ¿Estoy escuchando a Jesús o estoy murmurando en la iglesia? Es un test para casa. Cada uno lo tiene que hacer. ¿Estoy escuchando lo que Dios quiere decirme en esta temporada? ¿O estoy más preocupado por cómo lo hizo aquel, cómo lo hizo aquella, cómo le va? Imagínense que esa fuera nuestra tarea. Y no estoy diciendo que la corrección y la edificación no tengan un lugar. Creo que el concepto se entiende. Ellos, en vez de escuchar a Jesús, murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, Jesús, Él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, en buen cuidado, va tras las que se perdió hasta encontrarla?
y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Sigamos haciendo los números estadísticos. Sabemos acá 99 personas que gracias a Dios gozamos de una relación con Jesucristo. Y el cielo está de buenas con eso. El cielo está bien con eso. El cielo está alegre con eso. Pero si en este momento una persona que no conocemos entra por esa puerta, se sienta, escucha el Evangelio y acepta a Jesús como su Señor y su Salvador, dice que en el cielo se desata una fiesta. ¿Pero cómo? Si habemos 99 que venimos todo el año, 99 que venimos todas las semanas, 99 que tenemos una más Biblia, que no decimos malas palabras, que no vemos cosas inmundas, que no nos sentamos en sillas escarnecedores y no cultivamos la amistad con blasfemos ni seguimos la senda de los pecadores. ¿Cómo? Si ese es un pecador, es que está acá. Dice, es que el cielo se goza más por uno que se arrepiente que por 99 justos que no necesitaban arrepentimiento. Esa palabra arrepentimiento es clave. Usted y yo podemos pertenecer a una comunidad cristiana como esta, tan hermosa, y no haber vivido esa palabra arrepentimiento, que en griego se llama metanoia. Y la metanoia no es remordimiento. Remordimiento es cuando usted va al súper como yo, su esposa le dijo, lleve la lista, y usted dijo, no se me va a olvidar, compró todo lo que tenía que comprar, menos lo que le dijeron que tenía que comprar. Y usted se devuelve diciendo, a la que no se da cuenta, con un poco de remordimiento, pero cero arrepentimiento. Arrepentimiento implica un cambio de dirección, no un cambio de solo cómo me siento con ello. Y cuando alguien tiene un cambio de dirección y escucha el Evangelio y dice, yo quiero a ese Dios, y recibe al Espíritu Santo en su corazón por la salvación de Jesús, empieza esa obra. El arrepentimiento no es algo que yo hice un día, es una manera en la que empiezo a vivir mi vida. Pero cuando eso se inaugura en mi vida, el cielo hace fiesta. Y estoy convencido que no es solo una persona, ni 10, es más, ni 100 alrededor suyo que tienen una relación cercana con usted, pero una relación distante de Dios. Así es que estoy seguro que, al igual que yo, hay mucha gente en la que usted está pensando ahorita. ¿Cuánto quisiera que hubiera estado aquí hoy? ¿Cuánto quisiera que hubiese escuchado que había esperanza para él? Que Dios lo ama, no importa cómo llegue, Él lo acepta, lo salva, lo rescata, lo restaura. Yo sé eso, pero ¿sabe qué? Ninguno de nuestros pastores de esta iglesia tiene la capacidad de irse a meter a su trabajo, a su colegio, a su casa, a su familia y predicarles el Evangelio. ¿Sabe cuál es el misionero que Dios quiere enviar ahí? Nosotros. Pero un momento, ¿cómo voy a hacer eso? Yo no soy pastor. No se necesita ser pastor. ¿Cómo que no se necesita? Y si me hacen preguntas teológicas difíciles, si me preguntan sobre el Apocalipsis y yo todavía no lo entiendo, y si me preguntan por esto y por lo otro y cosas que no puedo explicar, no confundamos las cosas. Ser testigos de Jesucristo, según Hechos 1:8, es un producto de haber recibido el Espíritu Santo sobre nosotros y el poder que requiere testificar de Jesús en nuestro contexto, a nuestros alrededores, y si Dios lo permite, y por esa gracia y favor, hasta el último rincón de la tierra. Lo que pasa, como un segundo punto, es que no todos los rincones de la tierra son rincones a donde nosotros nos meteríamos o relaciones en las que invertiríamos por nuestras grandes diferencias.
porque yo sé lo que piensa él o ella del matrimonio, de la sexualidad. Gente, ni qué decirlo de los jóvenes. Ustedes saben el contexto en el que a ellos les toca ser cristianos. Nunca fue más violento que ahora. ¿Usted sabe qué le pasa a su hijo si en el cole se dan cuenta de que es cristiano y que lo celebra a vivas voces? Va a ser rechazado, criticado. O sea, más bíblico imposible, porque los tiempos son malos. Pero tampoco fue más determinante que cada uno de nosotros viva el Evangelio y lo comparta. Así como es difícil, porque lo es. Y dice Mateo en el capítulo 12 que solo los valientes o solo los de carácter firme logran arrebatar el reino de los cielos. Bueno, de eso se trata. Que mi corazón sea movido por el de Dios para ir a esas relaciones a donde yo jamás hubiera entrado. ¿Cuál es el principal impedimento para poder establecer esas relaciones? Es una sola palabra que alberga muchos conceptos. Se llama religiosidad. Y tiene que ver con una apariencia externa de algo que no está pasando de forma interna. Por eso Jesús ni le quitaba ni le ponía a almorzar o comer con pecadores, con publicanos, con prostitutas. ¿No? Es que este es el principio. Dice el Salmo 1, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, que no se deleita, no cultiva la amistad con los blasfemos, ni hace amistad con los pecadores. Perdón que lo parafraseé, no lo tenía apuntado. Y estoy tratando de hacer ahí un mix de versiones. Lo que está diciendo el Salmo 1 es, dichoso el hombre que no se junta con la chusma. Eso es lo que está diciendo. Sino que en la ley del Señor se deleita de día a noche, medita en ella, cumple con cuidado todo lo que en ella está escrito. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que cuando llega su tiempo da fruto y su hoja jamás se marchita. No pasa lo mismo con los malvados y sigue la cosa para abajo. ¿Cuál es el punto acá? Tenemos que cultivar la amistad con los blasfemos. Pero Jesús lo hizo. Pero el Salmo dice que no. Esta es la diferencia. Usted tiene que ser la persona de mayor influencia en esa relación. El propósito por el cual usted establece una relación con una persona que no necesariamente comparte sus ideales, su fe, su manera de vivir, no es terminar involucrándose en el mundo de él, sino que usted sea usado como sal y como luz, para que los que no veían puedan ver. ¿Y quién es la luz sino Jesús? Que lo vean a él. ¿Y cómo se hace eso? Criticándolo, señalándolo. Hay un momento para eso, pero si la persona no está mostrando arrepentimiento, no podemos nosotros provocarlo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, Jesús, que tenía que hacer un viaje, decidió pasar por Samaria. Samaria era un pueblo opuesto al judío. Y habría miles de cosas que explicar ahí. Seguro hay mucha gente acá que lo puede hacer mejor que yo. Pero el único concepto que quisiera rescatar de que está en capítulo 4 de Juan, es que Jesús llega al pozo donde esta mujer sacaba agua al mediodía para evitar ser vista y no pasar la vergüenza por su historia de vida. Además de, por un segundo, ¿se podría poner en los zapatos de esa mujer? Ir a sacar agua a las 12 del mediodía. Ella prefería el ardor del sol que el del desprecio de la gente. Pregunta es, ¿la gente prefiere tenernos de largo o prefiere relacionarse con nosotros porque saben que somos cristianos? Es una buena pregunta. Sabiendo eso, Jesús llega al pozo y estando ahí le dice a la mujer, hombre, mujer, no se hablan de esa manera, me regalas agua. Y ella le dice, no está bien que usted me pida agua, le explica. Y Jesús le dice, si supieras quién te está pidiendo agua, me la pedirías a mí, te daría una agua
de esa que da vida. Y la mujer, ni lerda ni perezosa, le dijo, dame de esa agua. Acto siguiente, Jesús le dice, vaya, traiga a su esposo. No sé si se sabe la historia. Ella contesta, qué torta, es que no tengo. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque has tenido 5 esposos y con el que vives ahorita no es tu esposo. Digamos que estaba en unión libre, para ponerle bonito. ¿Qué hace usted con una mujer como esa? ¿Qué hago yo con una persona como esa? ¿Sabe qué hizo Jesús con una mujer como esa? La trató con gracia y también con verdad. ¿Quién cayó en la conclusión de que estaba actuando mal? Jesús no le dijo, mujer que tiene 5 esposos. No empezó por ahí, le dijo, deme agua. Y entonces esta mujer empieza a abrir su corazón a esta relación con Jesús, y a algunos nos toma más tiempo que otros. Y lo que pasa inmediatamente después es que esa mujer va y evangeliza a Samaria. Yo no sé cómo le ha ido a usted. Yo soy buenísimo evangelizando fuera de donde yo vivo. Porque son muchas cosas que nos acomplejan a veces. Son muchas cosas, mentiras que hemos adoptado, cosas que no hemos trabajado que nos limitan para hacerlo. Pero de nuevo, el requisito es haber recibido poder del Espíritu Santo, ser guiado por Él y compartir lo que Jesús ha hecho conmigo. Yo no tengo por qué tener la capacidad de poder explicar la Biblia de tapa a tapa. Gloria a Dios por cada erudito bíblico que tenemos cerca y acceso que lo puede hacer. Vamos, aprendamos. Pero no fue lo que hizo la samaritana. Ella fue a Samaria y le dijo, tienen que conocer a este hombre. ¿Y por qué? Es que yo creo que es el Mesías. ¿Y por qué? Es que me dijo todo lo que había vivido. Claro que estaban asombrados. ¿Cómo alguien iba a saber toda esta historia? Acto seguido, el pueblo de Samaria se viene a buscar a Jesús y le pide que se quede ahí 2 días. Dice 39 y 40 de Juan capítulo 4. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. En mi experiencia puedo decir que hay 2 grandes razones por las cuales las personas no evangelizamos o discipulamos. Que el discipulado es más que las herramientas didácticas para hacerlo o académicas. Es transferencia de vida. Es poder compartir lo que Dios está haciendo en mi vida mientras Dios hace algo en tu vida y también lo compartes y nos edifica y alguien más participa de ese proceso. Así como un carpintero enseña a su asistente, así como un albañil enseña a su asistente, lo mismo pasa en el discipulado. Te veo hacer y entonces aprendo y me ayudas a hacer. ¿Por qué no lo hacemos como la iglesia de Cristo, con el fervor que quisiéramos, como el cuerpo de Cristo? Desde luego, gracias a Dios por los hombres que se dedican a esto a tiempo completo, medio tiempo, bivocacional, lo que sea. Pero ¿por qué? Nosotros los creyentes, digamos, normales, que no tenemos un oficio ministerial, ¿por qué no lo hacemos? Como les decía, 2 principales razones. 1, miedo al rechazo. ¿Qué me va a pasar si yo digo, quiere conocer a Jesús? ¿Qué va a pasar en mi trabajo? ¿Qué va a pasar en esa relación? Si ella me gustaba y ahora le digo que si quiere conocer a Jesús, seguro ya no quiere tener un noviazgo conmigo. O una persona en el ámbito de los negocios, o una persona en el ámbito profesional. Miedo al rechazo. Ese miedo al rechazo, amigos y amigas, es válido, porque es una promesa. Dice que seremos perseguidos, rechazados, apedrados,
insultados. Eso es parte. Eso es parte. Es mentira que el evangelio es pare de sufrir. El evangelio es sufra con propósito. Pero la parte del sufrimiento no está exenta. Si no, tendríamos que volver la mirada a Jesús y a dónde terminó. Los que le decían Hosana un día, decían crucifíquenlo el otro. Esta revolución de amor de Jesús es muy diferente a la que nosotros entendemos. Miedo al rechazo. Y el segundo, solemos asumir que no estamos lo suficientemente equipados. Que en el fondo, lo que eso significa es que solemos pensar que es nuestro trabajo y no el de Dios. Y que si rechazan el evangelio, me están rechazando a mí. ¿Sabe qué le pasa a alguien que lo rechace a usted? Nada. Nada. Absolutamente nada. ¿Sabe qué le pasa a alguien que rechace el evangelio? Tomó una decisión para toda su vida. Pero no a usted. Porque por otro lado, si alguien acepta el evangelio, entonces me aceptó a mí. No. Así es que ni el aceptar ni el rechazar el evangelio me ponen a mí en el centro. Pone a Jesús en el centro. Y evidentemente si hay una relación de responsabilidad a la hora de compartir el evangelio, porque como dijo Pablo en 1 Corintios 11:1, imítenme a mí mientras yo imito a Jesús. Se requiere un ejemplo vivo de que mis palabras calcen con mi manera de vivir. Y bueno, ¿cómo se hace? Ya dijimos que el confort no es parte de esto, porque Jesús dice que el buen pastor deja las 99 y se va a buscar por una. No se sienta, dice, gloria a Dios, la iglesia La Gracia, ya más bien buscamos sillas, dejémoslo hasta aquí, gente, juguemos a la ofensiva, a la defensiva. Si alguien más viene, bien, si no, ya estamos cubiertos. ¿Sabe cuál sería mi anhelo más grande? Que se produzca un santo sentido de insatisfacción, sino hasta ver, por ponerle poco, Moravia entera consumida por el amor de Dios. Porque yo sé que usted sabe cómo están los jóvenes de este cantón y las familias de este cantón. Esa es una carga del Señor que quiere compartir con nosotros y requiere una respuesta. Y requiere una respuesta. Y si el confort no es parte, tampoco lo es la cultura religiosa. Porque aunque esta era samaritana y Jesús judío, a él no le importó lo que los demás pensaran o dijeran. A él lo que le importó era que esa mujer tomara de la única agua que le quitaría su sed de amor, de aprobación, de pertenencia, de propósito, de identidad. Esa era la sed que ella tenía. Por eso no había relación que pegara. Hasta que apareció Él. Y estoy convencido de que así fue en su vida y en la mía. Hay que tener, en ese sentido, conversaciones intencionales. No quiere decir esto que mi conversación sobre Jesús con alguien no vaya a ser primordial, pero hay que saber cómo entrarle a una relación. Usted necesita, en los casos más especiales, generar un vínculo de confianza, de amistad. Y la pregunta sería, una buena pregunta, ¿qué pensarán los no creyentes de alguien como yo? ¿Qué pensarán cuando hablan conmigo, cuando les comparto mi relación con Dios? ¿Qué pensarán? Y a partir de eso, hablar con Jesús y preguntarle qué puedo hacer mejor o diferente, o qué está funcionando. Durante años, mi única herramienta ha sido la que Él me dio, su historia conmigo. A veces tengo una hora para contarla, a veces tengo 5 minutos, a veces tengo 1 minuto. Voy a hacerlo ahorita en 1 minuto. Yo crecí sin Dios hasta los 23 años. Mi papá se casó 5 veces y la manera en la que yo veía la masculinidad era directamente relacionada con mi papá la vivía. Obviamente mis papás eran divorciados y por el desorden de vida que tenía, mi novia de colegio y universidad quedó embarazada. Nos casamos
no sirvió porque tener un bebé en camino no es suficiente motivo para casarse. Se necesita construir sobre la roca que es Jesucristo. Y no teníamos a Jesús en nuestra vida. Año y medio después nos divorciamos. Me despidieron del trabajo, perdí todo lo que me importaba, especialmente las personas, al punto de pensar en quitarme la vida. En medio de eso, mi papá me invita a ir a la iglesia. ¿Cómo mi papá a la iglesia? Y empiezo a ver el fruto de su vida ser transformado. Y digo, si pudieron con mi papá, al rato algo me pueden arreglar a mí porque algo le tuvo que haber pasado. Fui. Ese día el pastor abrió la Biblia y leyó Romanos 5:20, que dice que a donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y por primera vez quedé al frente de un amor que no podía echar a perder. Y esa historia se la cuento al Uber, se la cuento a los muchachos de los deportes, se la cuento a los hermanos de la iglesia. Pero ¿sabe qué es lo más increíble? Que esa historia no quedó ahí, porque nuevas son sus misericordias todos los días. Y lo mejor de Dios para mi vida y la suya es hoy. No fue ayer, ni va a ser mañana de cierta forma. Es hoy, es hoy. ¿Quién no quiere una vida de esas? Pero la gente no se entera de qué maravilloso es vivir confiando en un Dios que prometió siempre estar con nosotros, que de todos los títulos que podría ostentar, nos pidió que le llamáramos papá. Y la gente siente que Dios está a millones de años luz, y no que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, para que fuéramos testigos de su gloria, que solo le pertenece a Él y que nos invita a tener una relación con Él. Así es que a este punto, de un lado o del otro, como judío, entiéndase, alguien que tiene una relación con Dios, o samaritano, como lo era yo, como lo era mi papá, y usted está sentado de acá, ¿cree usted que usted está poniendo un perjuicio cultural, religioso para esa relación? Creo que es tiempo de dejarlas al lado. Y que Dios nos está llamando a esto. Más que la capacidad, más que la convicción, más que incluso las oportunidades a la vista, lo único que Dios ocupa para usarlo a usted y a mí, para que alguien más lo conozca, es un corazón dispuesto. Es más, subamos el volumen. Es un corazón que se quebranta por lo que quebranta el corazón de Dios. Si nosotros no llevamos el evangelio a las personas que están lejos de Dios, básicamente los estamos mandando al infierno. Básicamente. Nosotros no deberíamos de calcular el éxito de nuestra tarea evangelizando a partir de cuánta gente dijo sí, sino a cuánta gente nos animamos a compartírselo, guiados por el Espíritu Santo. Me decía el director de un centro educativo, ¿qué hago, David? Vengo con camisas que digan Jesús ahora y tapizo el carro que diga Juan 3:16 ¿qué hago? ¿Qué hago? No son los signos externos, son los frutos del Espíritu Santo los que mejor presentan una defensa de nuestra fe. ¿Por qué creemos en lo que creemos? Porque tengo amor, alegría, paz, paciencia, y usted se lo sabe. Tercer punto. En nuestra responsabilidad, pero sobre todo honor, como iglesia, llevar a otros a los pies de Jesús. Esto va a salir tan bien. Este esfuerzo que está haciendo esta congregación va a salir tan bien. Porque no estamos hablando de venir a levantar fondos para hacer el edificio más grande o ver si mandamos al pastor a un seminario en Hawái que seguro no tendrá nada. No. Lo que está diciendo esta iglesia es, gente, vamos por los perdidos. Y eso va a salir tan bien que le puedo asegurar que cosas que yo jamás pensé vivir, ustedes las vivirán también. Mi mamá, por regla, después del divorcio de mi papá,
decidió que nunca iba a estar en el mismo lugar físico donde él estuviera. Yo viví así 30 años. Pero a los 23, cuando llegó Jesús, Él trajo una promesa a mi corazón que está en su palabra. Si usted cree, usted y su familia serán salvos. Sabemos que no es por inercia. Ellos tienen que ver el fruto en nosotros, pero está relacionado. Es un campo misionero la familia. Y no se asuste si alguien está demasiado lejos. Sus cuerdas de amor son más largas que el tiempo. Y los va a abrazar por misericordia. Historia larga, corta. Después de 5 años de bullying espiritual de mi mamá hacia mí, diciéndome hermanito, aleluya, payaso, y ahorita se le pasa. Difícil. Toma 2, mi mamá recibiendo a Jesús en la iglesia. Toma 3, mi papá y mi mamá pidiéndose perdón en la iglesia y abrazándose. Y lo que se puso más raro es que se hicieron amigos de Facebook y eso, o sea, los bloqueé. No puedo. Vamos despacio. Pero ¿qué es eso? El fruto de la gracia. Esta iglesia va a haber familias restauradas, no porque trajeron a un nadie como yo a predicar jamás, sino porque está poniendo el corazón de Dios en el centro de este ministerio. ¿Qué arde en el corazón de Dios? La gente que está fuera de Él. ¿Y a quién mandó? Al mejor que encontró. A usted. A usted. Eso es como Él lo ve a usted. El comisionado para llegar a estas personas. Si es que nuestra responsabilidad, terminamos con Marcos 2, donde 4 amigos se ponen de acuerdo. Vean, ¿se imagina una actividad de esas de team building o de amalgamar equipos? Se ha visto que lo ponen a hacer dinámicas, de que se tire y que lo atrapan y para que el equipo se haga más sólido. Y imagínense que ahorita, es más, ocupamos un voluntario para hacer esta actividad de unión de equipo. Y es que 4 hermanos lo van a sacar con una manta y lo van a bajar por el techo mientras todos nos agrupamos en la puerta para que no puedan entrar. ¿Quién se apunta? Qué falta de fe, hermanos. Sí, yo sí creería en ustedes. No, ni loco tampoco. Estos 4 amigos tenían a uno que estaba paralítico y escucharon de Jesús. Y estoy convencido que no solo lo escucharon, tuvieron que haber vivido algo personal para estar convencidos. Si es que, imagínense ahora, con todo y la pintada, que 4 hermanitos se vengan y hagan un hueco ahí, y de un pronto a otro lo que caiga es un tipo, a mi criterio, no soy médico, seguro ya a ese momento estaba peor que cuando, porque tuvo que haber sido difícil. Y cada uno tenía una tarea, una esquina. Hay una esquina que me toca a mí. Algunos lideraba, otros seguían, uno avisaba, el otro motivaba. Seguro el que más oraba era el de la camilla. Todos tenían una parte. Hasta el paralítico tenía una parte. Si él no quería, ¿quién lo iba a llevar? Él quería. Parte importante. La gente tiene que querer. Si no quieren, todo bien. Y lo bajan. Queda delante de Jesús y pasa. Leo para ustedes Marcos, capítulo 2, del 1 al 7. Y entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Paremos ahí un segundo. ¿Qué fue lo que hizo el milagro de la salvación de este muchacho? ¿No fue su condición? No es lo que dice eso.
No dijo, Jesús al ver lo que estaba inválido tanto tiempo, se movió a compasión. No dice eso. Tampoco dice que estos muchachos se lo pidieran. Y es que Jesús al ver el fervor con el que estos jóvenes le pedían, sánalo por favor, Hijo de Dios. Una palabra muy pequeña pero muy poderosa. La fe. Gente, hay miles de estrategias evangelísticas, hay miles de herramientas, hasta dones y talentos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, sobre todas las cosas, lo que Dios está viendo siempre es nuestro corazón. No importa si lo garrotean, si lo apedrean, si lo bulean, si lo rechazan, si lo discriminan, no importa. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Ver su corazón. Y eso Él lo respalda o no. Y como ahí estaban nuestros amigos los fariseos y los escribas, sentados, dice el versículo 6, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En este milagro particular, Jesús no dijo, toma tu camilla y anda. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Yo me imagino que la cara de los 4 amigos seguro se desinfló. Y no le puede hacer ahí el toquecito para que se levante. Es que, miras, como que él no camina. Jesús sabe que no camina. Pero ¿qué le importa a Jesús que no camine si va a morir para siempre, si sus pecados no son perdonados? Así es que mientras usted y yo esperamos milagros vivos en nuestra vida, en las personas, el mayor milagro que un ser humano haya podido experimentar está a una oración de distancia. Jesús, sálvame. Yo no sé si su situación financiera, matrimonial, laboral, académica, emocional va a cambiar o no, no lo sé. Pero sí le puedo decir algo, usted va a tener algo que no se lo puede dar nadie, ni se lo puede quitar nadie. Y es vida eterna. Y Jesús lo sabe. Pero ¿qué pasa con la gente religiosa que está hablando ahí la Biblia? Y de la cual hay en todo lado, y todos nosotros tenemos ese germen. Y tenemos que saber lidiar con eso en nuestros corazones. Algunos tests personales son, estoy viendo más la paja en el ojo que la viga en el mío. Ese es un buen test para saber si soy religioso. Me importa más cómo luce un cristiano que cómo vive un cristiano. Es más, estoy más preocupado del trabajo pendiente de alguien con Dios que del Dios conmigo. ¿Estoy tirando piedras? ¿O estoy perdonando gente? Son test personales para cada uno de nosotros. Pero estos hombres escribas estaban tan preocupados por la forma que se les olvidó el fondo. ¿Por qué le perdona los pecados? Enojados, si no solo Dios. Y así el concepto del que el que puede hacer lo mayor puede hacer lo menor, acto seguido, levántate, toma tu camilla y anda. Pregunto, ¿habrán 4 amigos acá al menos? Ocupamos 4, por lo menos 4, para que venga uno más. Gracias. Para que venga uno más. Y ese debería ser nuestro gran anhelo cada fin de semana. Me gusta pensar que la iglesia, yo digo que yo fui a la iglesia en estas 3 etapas del edificio. Primera etapa, hospital. A veces tengo que ir como cada mes a consulta para ver que todo esté bien. El hospital donde llegamos los muertos en vida a recibir esa vida en abundancia. También hay escuela, me educan, me enseñan, me preparan, me adiestran para la tarea que Dios tiene para mí. Pero el tercero me encanta.
Y digo que también es un gimnasio. Yo no vengo el domingo a ver qué predicaba el pastor. Vengo el domingo a cargarme para entrenar mi corazón y espíritu para desempeñar durante toda la semana. No llego a la iglesia con el tanque vacío. Llego a la iglesia a cargar el tanque. Vaso medio lleno, vaso medio vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que se espera algo de mí después de haber invertido 2 horas de mi domingo en este lugar, el resto de la semana. La parte más difícil, poner en práctica lo aprendido, pero la parte más transformacional. Si no, seremos religiosos, secos, sin vida. ¿Por qué Jesús le dijo sepulcros blanqueados a los fariseos? Porque por fuera estaban divinos, pero por dentro estaban podridos. Lo que pasa es que vemos a los fariseos como allá en el fango de la historia bíblica. Todos nosotros inmediatamente creemos en Jesús, vamos a tener la tentación de sentirnos mejor que los demás. Y no podemos. Y si algo nos va a mover a compasión para atraer a aquellos que están fuera de una relación con Jesús, es recordar dónde estábamos. Por eso hay que testificar. La religiosidad cumple reglas por obligación, la relación con Dios obedece por amor. La religiosidad busca aprobación humana, la relación con Dios busca agradar a Dios. La religiosidad se basa en tradiciones y rituales, la relación con Dios ama y muestra misericordia, se basa en la fe y la gracia y produce frutos del Espíritu. Termino. Recuerden que empezamos con las 3 parábolas de Lucas. Quisiera decirles lo siguiente. La primera parábola de Lucas, capítulo 15, de esta oveja perdida, habla de alguien que estaba fuera del rebaño, lejos, como lo estuve yo 23 años, lejos. Tuve amigos de colegio cristianos, tuve compañeros de trabajo cristianos, tuve vecinos cristianos, tuve amigos cristianos. ¿Sabe cuántos me compartieron el evangelio? Ninguno. Ninguno. Los culpo, no. Cada uno de nosotros es responsable de buscar a Dios. Pero la tuvieron ahí, a una frase de distancia. Hay gente que está fuera del rebaño. Y tenemos que ir por ese uno más. Gente que jamás se hubiera imaginado que Dios quiere algo con ellos. Como me pasó a mí. Jamás me lo hubiera imaginado. Jamás. Yo pensaba que Dios solo quería a los 9. Es más, vea esto. Si hay 99 ovejas que están en buen cuidado, ¿de qué color cree usted que es la oveja que no está ahí? ¿Qué color? ¿Por qué negra? ¿Qué es la cosa? Yo pensé lo mismo. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que ser negra? Digamos que sí era negra. Pero no lo digamos porque creemos que no era digna, sino que tenía que ser lavada. Porque en realidad ninguna de las 99 blancas es digna tampoco. Tenía que ser lavada. La segunda parábola es de una moneda perdida. Y en el contexto de esta parábola es importante reconocer que se perdió estando en casa. Y tal vez usted tiene mucho tiempo de venir a la iglesia. Tal vez sirve, lidera, es vecino, qué sé yo. En esta o cualquier iglesia. Pero usted se siente perdido. Si tuviéramos una conversión genuina y le preguntara, ¿dónde está usted con Dios? Tal vez tenga desafíos para contestarlo. El problema que enfrentan las monedas perdidas es que creen que ya no valen, pero su valor sigue intacto. Y en el nombre de Jesús, si usted es una moneda perdida, alguien que ha vivido en el mundo de la iglesia, en el mundo del cristianismo, pero no ha encontrado su valor, según Jesús, usted vale. Y cuando encuentre su valor, lo va a hacer en Él. Y vamos a celebrar eso. Y lo tercero es el hijo perdido, pródigo. ¿Cuál es la diferencia con este?
era parte del rebaño, estaba muy bien en la casa, pero un día se le metió que lo de afuera era mejor. Fue tentado y le pidió al papá todo lo que tenía del padre, menos una cosa: su dirección, sus reglas. Yo quiero todo, menos a usted. Eso es utilitarismo. Y entonces se fue, emprendió un viaje doloroso, largo, fuerte. Y estoy seguro que a estas alturas usted está pensando en un hijo perdido. ¿Sabe qué hizo ese padre? Esperó con fe a que un día volviera. ¿Sabe por qué ese papá no se paró en la iglesia, en la puerta, como hubiera hecho yo con mis hijos y me dicen, me voy? Vea, con el perdón suyo, yo le agarro el pescuezo y le digo, ¿a dónde va usted? ¿A dónde va usted? Pero el padre de esa parábola no lo hizo. Le financió el viaje. ¿Por qué? Decía yo, Señor, ¿por qué? Un papá bueno haría algo como eso a sabiendas de las consecuencias. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero amor demuestra todo antes de que lo pongan a prueba. Él no tenía nada más que demostrar. Ya lo había amado sinceramente. Y él no quería ese amor. Él quería que le dijeran lo que quería escuchar. Y entonces, ¿qué hizo? Confió en la excelencia de su amor y eso fue lo que lo hizo volver en razón. Si usted tiene a alguien cerca suyo pero lejos de Dios, ore, tenga paciencia y apenas lo vea asomarse, corra con gracia y misericordia. Abrácelo, vístalo, celebre, porque uno que estaba perdido y que se creía muerto, volvió al Padre. Quisiera terminar compartiéndole el Evangelio. Seguro se lo saben. Pero de pronto hay alguien que no. Y queremos uno más. El Evangelio es estas 4 verdades en esencia. La primera es que Dios nos ama. Y lo ejemplificamos con este corazón. Y lo ejemplificamos con este corazón. Con este corazón. Ese, sí. El que ahorita viene, el corazón. Eso, muy bien. Ahí está, muy bien. El corazón pródigo era ese. No. Dios nos ama. Creo que todos tienen una pulserita, ¿cierto, Paz? ¿Sí? Todos tienen una pulserita. Esta es una herramienta de trabajo evangelística. El corazón significa que Dios nos ama. ¿Qué significa? ¿Puede leer este versículo conmigo, por favor? Primera de Juan 4:16, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Esa es una verdad absoluta. El amor de Dios no cambia, ni muta, ni baja. Él ama porque Él es amor. Y tenemos que conocer cuál es ese Dios que ama. Cuando sabemos que es un Dios 3 veces santo, un Dios creador del universo, la razón de todo lo que existe, el que gobierna el mundo, los tiempos, el todopoderoso Dios, ama a alguien como yo, esa es una noticia digna de escuchar. Pero hay un segundo punto, y es que el pecado nos divide. El pecado nos... Y esa es la mala noticia. Y usualmente la suavizamos. Dice la Biblia que el pecado lo que produce es muerte. Vamos a hacer un pequeño test aquí. ¿Quién aquí ha pecado alguna vez en su vida? El que no levantó la mano es por 2 motivos. Con todo el respeto. ¿Está mintiendo? ¿O no pecó bien? Entonces no se dio cuenta. El pecado es divertidísimo mientras dura. Mientras usted es seducido. El pecado no le va a decir a usted, agarre un machete y rásquese la oreja para que vea que rico. No. El pecado va a tratar de seducir nuestros deseos más profundos que solo pueden ser genuinamente saciados por Dios para desviarnos de Él.
Lo que pasa es que produce muerte. Y le tengo una noticia. ¿Sabe a quién evangelizar? Aquí está la respuesta. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe quién ocupa escuchar esta noticia? Todo el mundo. Porque todos pecaron y hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Tercer punto, Jesús nos salva. Jesús, lo leemos por favor, 3:16 de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, vida eterna. Ni 2 metros nos tocó jalar esa cruz. Él pagó el precio. Esa cruz es una llave para abrir mi relación con Dios de vuelta, pasando por encima del pecado y restableciendo mi relación con Él. Y el signo de pregunta es muy sencillo. ¿Quieres conocerlo? Entonces, cuando le comparto a alguien estas verdades, con versículos, sin versículos, ya le voy a explicar por qué. La pregunta al final es, ¿quieres conocerlo? Puede leer conmigo Apocalipsis 3:20, que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a cenar con él y él conmigo. Excelente. ¿Qué está haciendo Jesús? Tocando la puerta. ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Seguro usted tiene un llamado a servir a Dios en Tailandia, África, Singapur, Rusia. Maravilloso. ¿Sabe qué lo va a ejercitar para eso? Tocar las puertas de los corazones que tiene a 1 metro de distancia. Y no se canse. Hágalo con gracia, hágalo con fe, hágalo con sabiduría, guiado en el Espíritu. Si usted por algún motivo no recuerda estos versículos, que el Espíritu Santo de esta forma le va a ayudar. Si algún día no se acuerda el orden de estos símbolos, si algún día no se siente lo suficientemente preparado, algo tan simple como decir, yo sigo a Jesús, tiene poder, porque en el nombre de Jesús hay poder. Conocí al director de un ministerio internacional deportivo, una cosa gigante, más de 100 países. Él se subió y dijo esto, lo comparto muy rápido para terminar. Él dijo, déjenme decirles cómo llegué acá. Era el peor jugador deportivo del equipo de mi colegio, el peor, pero el capitán del equipo era cristiano. Fue a una reunión en su iglesia que se llamaba Uno Más, le enseñaron a compartir el evangelio y le dieron la misión de compartir el evangelio a alguien en el colegio. Me pidió que nos sentáramos juntos en el bus y pensé, ¿qué quiere hablar el capitán del equipo, la estrella del colegio, con el peor jugador que nunca juega, que está en la banca? Así es que me senté y se trababa, no decía nada y pensé, este tipo está loco hoy. Y justo cuando llegamos al partido me volvió a ver con las manos sudadas, la cara blanca y me dijo, Richard, yo sigo a Jesús. Y se fue corriendo. Cuando volvió a su iglesia le dijo al pastor, lo eché a perder. ¿Por qué? ¿No le dijiste que Dios lo amaba? No, no le dije que Dios lo amaba. ¿Le dijiste que el pecado lo dije? No me acordé. Que Jesús nos salva, no sabía el versículo. Entonces, que si quería conocerlo, me dio miedo. ¿Qué le dijiste? Que sigo a Jesús. Ah, campeón. Pero por el otro lado, dice él, llegué a mi casa. Y desde que él mencionó ese nombre, no podía dejar de pensar quién era ese Jesús. Pregunté a mi mamá quién era. Ella me dijo lo que sabía, pero me recomendó ir a una iglesia. Fui y escuché el evangelio. Y ahora estoy acá. Decía este señor, si yo pudiera pedirle algo al cuerpo de Cristo hoy es que le digan a los demás que sigan a Jesús. Porque eso es suficiente. Permítame orar. Señor, ¿quiénes somos para representar a un Dios como tú? Pero aún así, Señor, nos llamaste a hacerlo. Solo te pedimos
que no nos dejes solos en la misión. Es más que números en una iglesia, son vidas en la eternidad. Señor, consume el corazón de esta iglesia y de cada persona por un fuego que no cese, que no se sacie de ver a uno más llegar a tus pies. No ocupan ser pastores, no ocupan ser ministros de alabanza, solo ocupan ser discípulos de Jesucristo. Y si hay alguien acá, Señor, que estaba lejos de ti, estoy convencido de que tu Espíritu Santo está hablando a su corazón. Por eso sientes eso ahí mismo, esa incomodidad, ese no sé qué. Es Dios tocando a la puerta. Te recomiendo que abras, que hagas tu propia oración en tu casa, o aquí, o donde sea, cuando sea. A Él no le importa a dónde. Solo tienes que decirle: Señor, entra a mi vida, perdona mi pecado, hazme nuevo y permíteme vivir la vida eterna que tienes para mí. Señor, que este sea el día de salvación. No por el burro que pusiste hoy a hablar, sino por el Dios que iba encima de él. Del Jesús que vale la pena seguir. Bendice estos pastores preciosos. Bendice este trabajo tapizado de amor. Y aviva tu iglesia. Despierta tu iglesia para que venga uno más y haya salvación en Costa Rica. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.